Y vamos a comenzar con el módulo 13, guía número 1, argumentación. De acuerdo a su origen e interpretación, la palabra se refiere a dejar en claro una idea. Tenemos aquí argumentar o exponer. 1, Es correcto, sería la número 1. Argumentar. Argumentar es un conjunto de razones o de pruebas de apoyo a una conclusión. La cualidad fundamental de un argumento es de una expresión oral o escrita o de una consistencia y coherencia. 2, Correcto, sería la número 2, consistencia y coherencia. ¿Qué es un problema? Es una situación que pide una solución y para la cual los involucrados no conocen medios o caminos evidentes para obtenerla. O es una situación que resulta de la convivencia entre los seres humanos. 1, Es correcto, sería la número 1. Para poder comprender y analizar los objetos de estudio, ¿qué se necesita hacer? Tenemos que el objeto de estudio es aquella sobre la cual recae una acción sobre todo intelectual, en la medida en que define un fenómeno o una perspectiva, con la que se aborda un fenómeno, constituye uno de los requisitos que definen un campo de intervención científica. Tenemos que hacer un plan de acción o investigarlos para así tomar una postura frente a ellos. 2, Ok, veamos. Es correcto, sería la número 2, investigarlos para así tomar una postura frente a ellos. ¿Por qué es importante la argumentación en los diferentes campos disciplinares? Tenemos porque no basta tener solo ideas, porque la argumentación es un medio para indagar. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso 1 o inciso número 2. 2, Correcto, sería el número 2, porque la argumentación es un medio para indagar. ¿Qué son las razones o premisas? Tenemos que ambas se presentan en forma de proposiciones, es decir, enunciados que afirman o niegan algo. Entonces, ¿cómo distinguirlas? Tenemos que las premisas son aquellas proposiciones que se brindan con supuestos o razones.
para justificar o apoyar la conclusión. Y la conclusión es aquella proposición que se quiere defender, justificar o apoyar. Entonces tendríamos como respuestas. Son afirmaciones mediante las cuales se ofrecen razones para defender nuestro punto de vista o son puntos de vista de un autor. 1, Es correcto, sería la número 1. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la argumentación? Tenemos la modalidad, tema, participantes, el contexto lingüístico y la situación física e institucional, o observar y plantear el problema. 1, Es correcto, sería la número 1. ¿Qué es una investigación de campo? Es aquella en la que se pueden emplear herramientas como cuestionarios, entrevistas, encuestas, observaciones y experimentación, o es aquella donde se revisan distintas fuentes que nos permiten conocer los hechos para poder interpretarlos. 1, Es correcto, sería la número 1. ¿Qué es la investigación documental? Es aquella donde se revisan distintas fuentes que nos permiten conocer los hechos para poder interpretarlos, o es aquella en la que se pueden emplear herramientas como cuestionarios, entrevistas, encuestas, observación y experimentación. 1, Es correcto, sería la número 1. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir al investigar un tema? la El acomodo correcto sería A, B y C. ¿Cuál es la importancia que tiene la investigación en la argumentación? dos, Ok, veamos. Es correcto, es la número 2. Proporciona conocimientos de base para argumentar con solidez. Recuerden que argumentar significa avalar una conclusión con una serie de razones y de pruebas de apoyo. ¿En qué elementos del proceso de investigación se ubica una interrogante? Tenemos el planteamiento del problema, la justificación o la conclusión. 1, 1, Ok, muy bien, es correcto. Sería la número 1. Denme un segundito, voy a pausar tantito la grabación. Tenemos aquí que es un contraargumento. Tenemos que sea una proposición o planteamiento que se opone a otro que se ha dicho anteriormente.
un argumento central que puede llegar a ser refutado con otro argumento de mayor peso. Y en la parte inferior tenemos un ejemplo. Uno. Uno. Es correcto, sería la número 1, una proposición o planteamiento que se opone a otro que se ha dicho anteriormente. ¿Cuál de las siguientes tareas es responsabilidad del moderador dentro del debate? Aquí de nuestro lado derecho tenemos algunas funciones del presentador o moderador. Tenemos abrir el debate y presentar a los participantes. Concede y administra los turnos de palabra. Cierra temas que se han abordado y abre nuevas cuestiones a debatir. No puede intervenir directamente en la discusión ni mostrar su opinión personal sobre los temas que se abordan. Entonces, ¿cuál sería una de las tareas del moderador? Dar opinión del tema o facilitar la organización de conclusiones. Dos. Es correcto, sería la número 2. Cuando se entrecomilla una cita textual, según APA, tenemos cuando la cita tiene más de 40 palabras o cuando la cita tiene menos de 40 palabras. La 2. Es correcto, sería la número 2. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras. ¿Qué utilidad tiene la cita textual durante el desarrollo del ensayo argumentativo? Tenemos acompañar los argumentos del autor o sustentar la información. La dos. Uno. ¿Ok? Sería la número 2, sustentar la información. ¿Cuáles son las 3 reglas que se deben respetar para lograr un buen diálogo argumentativo? Tenemos aquí las reglas para un diálogo argumentativo. El principio cooperativo, aportes para lograr un objetivo en común. La regla de cantidad, di lo necesario y lo suficiente. Regla de calidad, ser honesto. Regla de relevancia, no cambiar el tema. Y la regla de modo, ser preciso, claro y ordenado. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que serían estas 3 reglas? Relevancia, cooperación e información, o cooperación, tiempo y artículo. La uno. Es correcto, sería la número 1, relevancia, cooperación e información. Es un ejercicio orientado a plasmar por escrito o de forma oral todas las claves que permiten la comprensión plena de un documento. Tenemos comentario del texto o panel. Uno. Es correcto, sería el número 1, el comentario del texto. Es un ejercicio orientado a plasmar por escrito o de forma oral todas las claves que permiten la comprensión plena de un documento.
¿Cuál es la diferencia entre mesa redonda y debate? Tenemos en el debate no hay intervención del público y en el debate participa el moderador. 1. Es correcto, es la número 1. En el debate no hay intervención del público. Tenemos aquí que otra diferencia entre panel y mesa redonda es que en un panel los expertos conocen el tema en profundidad, mientras que en una mesa redonda tanto la gente que debate como los que oyen y preguntan conocen el tema de forma suficiente para participar en el debate. ¿Cuál de las afirmaciones corresponde a una característica de la mesa redonda, integrada por un moderador, los participantes y el público? Tenemos el moderador participa en todos los aspectos. La audiencia puede estar presente durante su realización o no. La 1. 2. Ok, veamos. Sería la número 2. La audiencia puede estar presente durante su realización o no. ¿Cuál es un sinónimo de dar razones a favor de una idea para dejarla ver con claridad? Tenemos argumentar y concluir. La 1. Es correcto, sería la número 1, argumentar. Te piden que organices donde debes decidir el tema, seleccionar y reunirte con los expositores para establecer el orden de la exposición. Tenemos un foro o panel. Panel. Panel, ok. Es correcto, sería el número 2, un panel. Dos monedas de 5. Sí. Una de las características de un ensayo, su macroestructura que consta de introducción, desarrollo y conclusión, el tipo de información es extremadamente seleccionada. 1. Es correcto, sería la número 1. ¿Qué tipo de investigación es la más apropiada para hacer un ensayo sobre la correspondencia epistolar y política de un personaje famoso como Ricardo Flores Magón? Tenemos investigación documental, empírica o de campo. 1. Es correcto, sería la número 1, documental. Esto es debido a que el famoso Ricardo Flores Magón ya no existe, ya no está con nosotros y sería imposible realizar una de campo. La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos, ya sean libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices o constituciones. ¿A qué tipo de argumento pertenece el siguiente ejemplo? Ninguna casa contemporánea es económica. La casa de mi mamá es contemporánea, por lo tanto, la casa de mi mamá no es económica. Tenemos no deductivo o deductivo.
Deductivo. Número 2 es correcto. Tenemos que sería razonamiento deductivo. Es una forma de razonar que va de lo general a lo particular y las conclusiones se infieren de sus premisas. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice que va de lo general y nos habla de todas las tortugas son verdes. Y va a lo particular. Morro, que es la tortuga del niño, es una tortuga verde. Entonces, la conclusión es que Morro es verde. ¿Ok? Señala a qué tipo de argumento pertenece el siguiente planteamiento. ¿Un auto es automático o es estándar? Mi auto no es automático. Por lo tanto, mi auto es estándar. Tenemos que sería una conclusión del antecedente o un silogismo disyuntivo. 1. 2. Es correcto, sería la número 2, silogismo disyuntivo. Establece que si se nos dice que al menos una de las dos proposiciones es verdadera y también se nos dijo que no es la primera la que es verdadera, se puede inferir que debe ser la última que es la verdadera. Aquí tenemos un ejemplo de silogismo disyuntivo. Mi tío iba a llegar de su viaje el sábado por la tarde o el domingo por la mañana. No llegó el sábado, por lo tanto, llegará el domingo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos dos opciones, que si no es la primera opción, por ende va a ser la segunda. ¿Ok? Señala la etapa de inferencia estadística, en la que los datos obtenidos se analizan, se clasifican y ordenan por categorías, logrando así una disposición sistemática y simplificada. Procesamiento. Procesamiento de datos. Perdón, recolección de datos o procesamiento es correcto, sería el procesamiento. Sí. Denme un segundo, denme un segundo. Ok, listo, continuamos. ¿Cómo se clasifica a los argumentos? Tenemos como posibles e inaceptables o correctos e incorrectos. ¿Cómo, perdón? ¿Correctos e incorrectos? Es correcto, sería el inciso B. Se clasifican como correctos e incorrectos. ¿A qué tipo de falacia corresponde el siguiente argumento? Todos los hombres son infieles. El señor Andrade fue acusado de adulterio y abandonado por su familia.
Al señor Andrade no le han podido probar la infidelidad, pero por ser hombre se puede decir que él es infiel. Tenemos una falacia de conclusión precipitada o una falacia de generalización precipitada. Generalización. 2. Es correcto, sería la número 2. La falacia por generalización precipitada es aquel error en la argumentación que se produce cuando se establece una conclusión a partir de una base insuficiente de datos, a partir de una serie insuficiente de casos que son similares. Establecemos una conclusión general para todos los casos. Aquí del lado derecho tenemos una pequeña animación justamente con un ejemplo de generalización precipitada. Nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Si se dan cuenta, en la parte trasera del conductor de televisión únicamente aparece una oveja negra, mientras que las demás son totalmente blancas. ¿A qué tipo de falacia corresponde el siguiente argumento? Las películas mexicanas modernas son como la época de oro que se comercializan mundialmente. Cantinflas es buen ejemplo de artista con fama internacional. Eugenio Derbez es como Cantinflas, por tanto, debe ser reconocido. Estamos enfrente de una falacia de falsa analogía o una falacia de conclusión precipitada. La 1. 2. Sería la número 1, una falacia de falsa analogía. Esto es porque el error se comete cuando se sacan conclusiones de semejanzas irrelevantes. En todo argumento, por analogía, ha de procurarse que las propiedades que se comparan sean relevantes respecto a la conclusión que de ellas se infiere. ¿Cuál es la secuencia de los elementos de una estructura de textos argumentativos? ¿Vale? D. A, Ah, ok. De Ya. Sería el inciso D, que sería 4, 3, 2, 1 y 5. Completa el siguiente argumento. Léanlo muy bien, por favor, pongan mucha atención. Todo A es B. Entonces, todo C es B. Tenemos que entonces alguna C es no A o ninguna C es A. 2. La 2, muy bien. Es correcto, sería la número 2. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que todo C es B. Entonces, ninguna C podría ser A. Tipo de argumento que presenta una contratesis y un contraargumento. Se llama inductivo o dialéctico. 1. 2. Sería la número 2, dialéctico. El texto consta de dos partes básicas, una tesis inicial que pretende demostrarse con argumentos o fundamentos y una conclusión o síntesis final que se deriva de la argumentación desarrollada. Tenemos un texto aclarativo o un texto argumentativo. Dos. Argumentativo.
2. ¿Ok? Es correcto, sería la número 2. Un texto argumentativo. La UTEHA define la dialéctica a la ciencia que trata del razonamiento y de sus leyes, formas y modos de expresión. Se presenta como una ordenación de verdades o teoremas que se desarrolla en la ciencia o en la sucesión y encadenamiento de hechos. Podemos decir que la dialéctica se asocia a términos tenemos elaborados de forma subjetiva y persuasiva para probar un argumento, constituidos por verdades demostrables por medio de leyes lógicas. Dos. 2. Es correcto, sería la número 2. Lee el esquema de esta falacia y señala de qué tipo de falacia informal se trata. No puedes demostrar que X sea verdadera, por lo tanto, X es falsa. Tenemos un argumento por ignorancia o un argumento persuasivo. Por 1. A uno por ignorancia, ok. Dos. Sería la número 1, un argumento por ignorancia. La argumentación tenemos crear un conflicto, o es la expresión de un razonamiento cuyo fin es influir en el pensamiento y las acciones de otras personas, con el propósito de persuadir, convencer o demostrar alguna idea. 2. Es correcto, sería la número 2. Un argumento deductivo es aquel argumento que infiere en lo, tenemos particular a lo universal o de lo universal a lo particular. 2. Es correcto, es el número 2. Va de lo universal a lo particular. ¿Qué factores intervienen en la argumentación? Tenemos emisor, ideas, tesis o ideas y tesis. 1. Sería la número 2, idea y tesis. ¿Cuáles son los elementos de la argumentación dialógica? Debemos reconocer las ideas que plantean los demás interlocutores y renunciar a las propias ideas para poder aceptar el punto de vista dominante en el grupo. Reconocer a los demás como interlocutores y disponerse a mantener la comunicación sincera sobre puntos comunes, inclusive en casos de desacuerdo. 2. Es correcto, sería la número 2. Un argumento puede ser correcto o incorrecto. Esto depende de la estructura del argumento. Dadas las combinaciones de valores de verdad que un argumento puede tener en sus premisas y conclusión, ¿cuál es la única combinación que un argumento correcto no puede aceptar? Tenemos premisas verdaderas y conclusiones falsas, o premisas falsas y conclusión falsa. Uno. Es correcto, sería la número 1, premisas verdaderas y conclusión falsa. Lee el siguiente esquema. Si A, entonces B es así que B. Por lo tanto, A. Esta es una falacia formal que se llama de afirmación del consecuente o denegación del consecuente.
B. Y veamos. Sería el inciso A. Afirmación del consecuente. Lee la siguiente cita y responde la pregunta. Es el razonamiento que parte de la semejanza de dos o más cosas en uno o más aspectos, para inferir la semejanza de esas cosas en algún otro aspecto no conocido. ¿A qué tipo de razonamiento se refiere? ¿Analógico o deductivo? A. Ok, veamos. Es correcto, es el inciso A. Sería razonamiento analógico. Las fuentes de información que son consideradas primarias son periódicos, tesis y monografías o libros de texto, biografías y artículos de revista. 2. 2. Sería la número 1. Periódicos, tesis y monografías. En la ¿Qué es famosa una monografía? la monografía, esas se usaban muchísimo antes, eran como un tipo de estampitas que en la parte posterior venía toda la información del personaje que tú buscabas y del otro lado venía la fotografía. Yo Como las las conozco fichas como bibliográficas. bibliografía. Ah, Sí, no, las bibliografías viene únicamente información. Así las manejaban antes y les decían una bibliografía, pero son conocidas como monografías porque viene todo justamente en una sola estampa que se utiliza por ambos lados, ¿ok? No sé si llegaron a ver también unas que se llamaban láminas que pedían constantemente, sobre todo Sí. en las primarias. Ok, esas láminas son parecidas a las monografías. ¿Por qué? Porque en la parte de enfrente venía ya sea del cuerpo del reproductivo, de las estaciones del año, etcétera. Y en la parte posterior venía toda la información que se requería por lo regular. Lo que hacíamos nosotros era recortar esa estampa y en el cuaderno escribir a mano totalmente toda la información que era importante sobre cada uno de los temas. ay, qué recuerdos. Ya sé, ya sé. Cosas que los niñitos de ahora no van a poder entender nunca. En la famosa enciclopedia UTEHA se supone esta definición para argumento. Es el razonamiento que se emplea para probar o demuestra una proposición, o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega. A partir de esta información, ¿qué es argumentar? Dar y recibir razones sobre un asunto con fundamentos o deducir lo que dice una persona a través de un diálogo. A. Veamos. Es correcto. Sería el inciso A. Señala cuáles de estos textos aparecidos en un diario como El Imparcial son argumentativos. Tenemos incisos A y B. B. ¿Ok? 1 y 5. Es correcto. Sería el inciso B, que serían 1 y 5, que sería la nota editorial y el artículo de investigación científica. ¿Cuál es la finalidad de la argumentación? Tenemos incisos A y B.
B. ¿Ok? Es correcto, sería el inciso B, que serían 1 y 4. Producir argumentos pertinentes que convenzan en virtud de sus propiedades intrínsecas y apoyar a obtener un reconocimiento intersubjetivo para la pretensión de validez de una hipótesis. ¿Cuál es el orden correcto de la estructura básica de un ensayo argumentativo? Tenemos título, introducción, argumentación de la tesis que se defiende, conclusión, notas, apéndices y bibliografía, o bibliografía, argumentación, tesis y conclusión. 1. Es correcto, sería la número 1. Las etapas que deben considerarse al utilizar el método inductivo en el aprendizaje de la matemática son las siguientes: observación, experimentación, comparación, abstracción y generalización, o observación, experimentación, comparación, abstracción, generalización, consentimiento y aprobación. Dos. Sería la número 1. Voy a detener la grabación.